Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Tenemos un nuevo colaborador. Alguno de vosotros lo habréis visto últimamente colocando algún post en mundodesconocido.es y en lagranjahumana.com. No es ni más ni menos que Hugo Fernández, un historiador que no se cree las verdades, las teorías oficiales, y desde luego, bueno, pues es una persona que algo le mueve por dentro para buscar un poquito más allá de esa verdad tan fácil que nos venden. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal, José Luis? Bueno, Hugo, tengo entendido que has estado últimamente investigando sobre un accidente que ha ocurrido en la central de Pemex en México. Sí, bueno, lo de accidente entre comillas, sí. Accidente Por supuestamente ejemplo, porque todavía creo que la cosa se está investigando qué ha ocurrido y qué es lo que ha pasado. Cuéntanos un poco los hechos. ¿Qué sucedió en Pemex? ¿Qué pasó? Porque esto hace ya días que ha ocurrido, ¿no? bueno, pues sí, hace unos días que ha ocurrido y digamos que es un poco complicado saber exactamente lo que pasó, porque hay mucho hermetismo en el Estado con respecto a las causas. De hecho, dice que se sigue investigando, que, bueno, no está muy claro qué ha pasado. La versión oficial dice que fue una explosión de gas. Pero claro, yo cuando, por ejemplo, sí, perdona, cuando vi, por ejemplo, la noticia hacia una petrolífero, decir una torre, una explosión, pensé que era una torre de una plataforma, pero no, al parecer fue un edificio de oficinas, el edificio de oficinas B2 de Pemex, en México. Pemex, aparte de petróleo, se dedica a la explotación de gas en México Sí, también. también se dedica, digamos que mueve tanto petróleo como gas Y de México, sí, es la ese empresa estatal de México. es la empresa estatal de México. Y el edificio de Pemex en México, Distrito Federal, ¿tenía alguna infraestructura especial de manipulación de gas o tenía unas instalaciones convencionales de gas como podía haber tenido cualquier otro edificio? Yo por lo que he leído, no, es algo convencional de gas. De hecho, se especula con que la explosión es un poco extraño precisamente porque es un edificio de oficinas, simplemente, no es una refinería ni es una planta industrial ni nada. Concretamente, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la versión oficial? ¿Hubo muertos? ¿Dónde ocurrieron? ¿En qué planta sucedió? ¿Cuáles son los puntos flojos o débiles sobre la teoría oficial del gas? ¿Qué es lo que ocurrió exactamente allí en Pemex? Pues creo que se habla de unos 36 muertos y 100 o ciento y pico heridos, o algo así aproximado. Y lo que se dice es que se acumuló el gas en la planta baja, Sí. una fuga de gas, y entonces, pues digamos que un fallo eléctrico fue lo que hizo como detonador, hizo que explosionase y bueno, pues de ahí el desastre. Eso es la versión oficial, pero bueno, parece que no se sustenta mucho. ¿Por qué no se sustenta mucho? ¿Han encontrado pruebas de o indicios de algo que no tiene nada que ver con lo que están diciendo? Pues se dice, no es oficial, claro, porque la versión oficialista mucho, pero se dice que han encontrado restos de C4 en los bajos. Y después también he oído declaraciones de una trabajadora que decía que había sido todo muy extraño. Nadie había olido a gas, por ejemplo, pues un accidente de estas características siempre suele haber gente que se intoxique por el gas, pero Claro. no hay ningún herido intoxicado, no sé, es todo un poco extraño. Se han encontrado. El C4 es un explosivo militar. Creo que Exacto. no es como la dinamita, que es un explosivo que se utiliza en, bueno, pues en canteras y en otro tipo de sistemas civiles, sino que el C4 es un explosivo plástico de origen militar, con lo cual, si evidentemente o presuntamente han encontrado restos de C4, todo obedece a una operación, si no militar, si paramilitar. Exacto, eso es lo que creemos, que es una operación militar o paramilitar. Vamos a ver, ¿y qué intereses habría en hacer esa operación? Porque yo imagínate que tengo un edificio, es un edificio público y lo dinamito. ¿Qué intereses? ¿Quién, como decía Arthur Conan Doyle, quién se beneficia? Pues claro, se beneficia mucha gente de esto.
muchas grandes corporaciones, sobre todo de Estados Unidos y el Reino Unido, Estados porque Unidos y el Reino Unido. Otra vez aparecen sí, los nombres mágicos ahí. sí, Porque, sí, y, sí, Estados por, Unidos y el Reino Unido, pues por- pre- precisamente porque al explotar el edificio de oficinas, sí. lo que se piensa es que se está haciendo como una especie de limpieza de informes, cuentas, expedientes, hacia una futura privatización de Pemex. Ah, o sea que Entonces, lo que han hecho ha sido un alzamiento una destrucción total de la información, históricos, etcétera. Pero exacto, bueno, eso parece demasiado pobre, ¿no? Cabe también la posibilidad de que hayan posiblemente o presuntamente, si ha sido un atentado, lo hayan hecho para poder justificar una posible privatización a otros sectores. bueno, es que en el tema de la privatización se dice que ya se está llevando a cabo un poco de manera tapada, ¿no? Que no es algo nuevo, digamos que ha salido a la palestra, pero es algo que ya se lleva desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años en México. Se está privatizando, pues, bajo manga todas las empresas petrolíferas, de gas, porque sabemos que además México es muy rico en esos recursos. Ah. Oye, entonces este nuevo presidente que tienen desde hace poco, Hmm, el tipo este Peña Nieto, que sí. se presentaba como un tipo social, cercano al pueblo, vinculado con las necesidades de sus ciudadanos. ¿Crees que le va a temblar la mano en firmar una privatización hacia una industria privada de explotación petrolífera norteamericana o británica? Pues sí, claro, es que ¿O cree... precisamente él hablaba de privatizar. él hablaba de privatizar. Sí, Sí, de modernizar claro. la infraestructura mexicana, que pasaba por vender parte o la totalidad de esas empresas a privar a extranjero, vamos, a capital extranjero. O sea que Peña Nieto, de manera voluntaria y filantrópicamente, y por el bien de los mexicanos, va a decidir privatizar esa compañía y entregárselo todo a una empresa norteamericana o británica, porque quiere mucho a su pueblo y a sus Exacto. gentes, y todo lo hace por su bien, ¿no? Aparentemente, eso es lo que parece. En teoría él dice que es porque Pemex carece de los recursos, digamos, monetarios para llevar a cabo nuevas estaciones y digamos que crecer un poco como empresa. Entonces necesita capital privado para crecer. Bueno, Esas son pero sus declaraciones. están explotando petróleo, es oro líquido, el oro Exacto, negro. y Entonces, además eso tiene que dar recursos económicos suficientes como para poder crear tu propia infraestructura. Pemex es el cuarto productor de crudo del mundo. No sé si lo sabéis, pero la cuarta empresa productora del mundo es Pemex. No creo que sea una empresa deficitaria, vamos. Claro, entonces lo que está alegando Peña Nieto parece una excusa peregrina para justificar esa privatización. Y si él hace esa privatización y realmente la justificación no es muy adecuada, tal vez haya intereses por medio. A lo mejor, presuntamente, quizás si puede, alguien se lleve algo a Sí, algún claro, sitio. sí, es que dicen que además, digamos que la renta mexicana, el 40% de ella depende de esta empresa. O sea, estamos hablando de eso, de mucho dinero. Entonces, además, no sé si sabrías que la elección de este personaje está un poco también, ha sido un tanto oscura, se habla de manipulación electoral, digamos que el pueblo mexicano no está muy convencido de que haya sido unas elecciones limpias. Sí, he oído hablar de ello, incluso publicamos un vídeo en Mundo Desconocido titulado El pucherazo en México, Caso en en el México, cual exacto. Sí. había numerosos indicios que parecía indicar que efectivamente Peña Nieto había sido ascendido de manera fraudulenta, parecía, y digo parecía, que había sido ascendido de manera fraudulenta al poder, Sí, incluso con porque presiones porque y demás. claro, era un tipo que tenía un aspecto, una
aspecto. Nosotros tenemos una extraña tendencia a pensar que lo bonito es bueno y lo feo es malo. Pues tenía un aspecto así como joven, como dinámico, como cercano al pueblo. No sabemos Sí. a cuántos kilómetros del... Pero bueno, realmente este tipo parecía que se presentaba así, esa tarjeta de presentación que a mí personalmente me hizo que me dio un gran grado de desconfianza. Pues este tipo, bueno, desde mi personal punto de vista, me parece un tipo oscuro, y esto es un punto de vista. Me parece un tipo oscuro, me parece un tipo que detrás de él hay otros poderes históricos que están arruinando México, me parece, esto es un punto de vista, no es una afirmación. Y posiblemente esos poderes estén detrás también del caso Pemex, ¿puede ser así? Pues vamos, claro, más, más claro el agua. Sí, No. sí, hay grandes, vamos, intereses sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido que quieren, vamos, esos recursos. Bueno, vamos a ver, me voy a poner en el lugar de Peña Nieto. Tú imagínate que Sí. pues yo soy Peña Nieto y decido Mm. privatizar Pemex. Y digo, bueno, si privatizo Pemex, eso me va a costar muy caro socialmente, la gente no lo va a ver bien. No tendría ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Qué causas pueden inducirme a mí a que yo privatice o haga algo en contra de los intereses de los ciudadanos? ¿Qué causas? Pues que alguien me estuviera dando dinero, o me estuviera dando otras cosas, o me estuviera financiando, o estuviera ocultando información, o algo de eso. Pues yo evidentemente no lucho contra lo que supuestamente defiendo, a no ser que haya intereses por encima de mí que me incoan a hacer algo contra mi propia voluntad, o por lo menos contra la voluntad de aquellos que le han votado, que a lo mejor no ha sido ni la mayoría, como algunos dicen. Vaya, vaya, Es vaya. que precisamente es lo que tú acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, pues si hemos hablado de que el acceso a la presidencia ha sido un tanto oscuro, pues a lo mejor tiene que devolver favores que le han prestado para ello, ¿no? Claro, pues sí, o se está preparando, alguien se está preparando una jubilación. Pueden ser mil cosas. Hay un montón de paraísos fiscales en el mundo y cada uno tiene un montón de bancos. Ya sabes que en España se encuentra en un paraíso fiscal una cuenta, pero es que hay muchos paraísos fiscales y muchos bancos dentro de esos paraísos. Con lo cual, posiblemente lo que veamos sea la punta de un enorme iceberg en el que detrás están unos intereses que van más allá de lo meramente personal. Yo creo que ni Interes la punta del iceberg vemos. Yo creo que más o menos, y esta es nuestra teoría, porque claro, es un país libre en el cual se puede el derecho a la libertad de expresión sin afirmar nada que no sea cierto. Bueno, pues nosotros planteamos una posible teoría que puede estar ocurriendo en México. De todos modos, yo oí desde hace muchos años que México era un país pobre, pero cuando encontró petróleo en su subsuelo, curiosamente se hizo más pobre todavía. Es una cosa un Sí, tanto justamente. extraña. Creo que una de las empresas que hace muchos años comenzó la explotación internacional del petróleo, del subsuelo, del petróleo que tenía México, era una empresa que se llamaba Zapata Oil, ¿no? Que pertenecía a un misterioso, un extraño tipo cuyo nombre es George Bush padre. Sí, 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 ya sí. sabemos ya sabemos también lo bien que se llevan los bus con la industria del petróleo, sí. Sí, bueno, no solo Arbusto, esa famosa empresa de su hijo, sino que la Zapata Oil, de la que incluso se rumoreaban cosas tan extrañas como que a través de los barcos o de la infraestructura de Zapata Oil no solo se metía petróleo en Estados Unidos, se metían otras cosas. Y aquí cada uno que piense lo que quiera. Sí. Posteriormente y después de todo este tipo de cuestiones, el señor George Bush, director de la Zapata Oil, pasa a ser director de la CIA, un salto cuántico, después de una breve carrera política, porque además es un civil, y después de estar durante un tiempo como director de la Central de Inteligencia, se presenta, me parece que como gobernador, y finalmente pasa a ser presidente de los Estados Unidos por dos candidaturas, para posteriormente seguir vinculado a la industria del petróleo y a la industria armamentística norteamericana a través de algunas empresas como han salido a la luz.
O sea que vemos que esto es como una especie, esto es como un chiringuito, esto es como que es la cosa Sí, nuestra. Es, además, ahora que citas a George Bush y demás, por ejemplo, una de las empresas que digamos que está detrás de lo que ha sucedido con Pemex es Halliburton. ¿Te suena, no? Halliburton, No Halliburton. suena a todo. Cuéntanos, qué Sí, pasa con Halliburton? Halliburton, que es la que sabemos, como todos sabemos, es la que está llevando ahora todo el tema de Irak, de la reconstrucción de Irak y la explotación de Irak y demás, Sí, pues es la que, digamos, tiene los acuerdos más sabrosos con Pemex en México. casualmente, porque será una casualidad, claro. Sí, y además Sí. financió, vamos, es de hecho un dato más que comprobable que financió a Calderón en la presidencia a Halliburton, que fue el primero que, bueno, fue el primero, ya hubo un poco antes, pero bueno, fue el primero que habló un poco de la privatización hacia al pueblo mexicano. Y detrás Mm, estaba, claro, Halliburton. entiendo. O sea, Mm. vamos a ver. Detrás de, en resumidas cuentas, porque nos hemos ido muy lejos, puede Sí, quizás o tal vez esa explosión en Pemex pueda obedecer a una maniobra ejecutada por empresas vinculadas a la explotación del hidrocarburo y por supuesto a la explotación de todas estas últimas guerras, atentados y problemas que hay a nivel mundial. sí, ¿Alguien, sí, alguien, sin ninguna, vamos. alguien se está fomentando su propio negocio? Es Sí, decir, sí, si yo sin me dedico a ninguna la duda. guerra, si yo me dedico a la guerra, por ejemplo, lo que mejor me viene es que haya muchas, Sí, claro, obviamente. Es como las empresas farmacéuticas. Si yo me dedico a vender medicamentos, lo que me interesa es que haya muchas enfermedades. un montón de ellas. Y si no las hay, Claro, bueno, pues hasta me las invento. Mentales, sí, como se están exacto. inventando muchas. Decimos, bueno, hay que vender estos medicamentos para curar a la gente una enfermedad que no tiene. Es evidente. Exacto. Pues esto es lo mismo. Es interesante. Bueno, pues nada, hemos intentado informar. Ah, Dime, la dime, última dime. cosa Cuéntame. que te quería comentar, además, hablando de la explosión, he oído las declaraciones de una trabajadora que Sí. está en internet, no sé Ah, si en YouTube, que dice, habla un poco sobre todo lo extraño, que dice que además no hay calderas, donde se produjo la explosión no existen calderas, entonces es un poco extraño, como se denuncia en el vídeo, que el gas, que todos sabemos que es un fluido, ¿no? sí. Vamos, digamos que un poco la característica de los fluidos es que se acomodan al recipiente que los alberga. Sí, Entonces, efectivamente. una acumulación de gas en un edificio de oficinas es, digamos que un poco ilógico. En una vivienda, si tú tienes todo cerrado, pues se puede acumular gas y puede llegar a explotar, pero en una oficina que tiene sistemas de ventilación, que tiene conductos, que tiene... Es un poco raro que quede una acumulación de gas tan grande como para que cree una explosión de esas características. Y otra cosa también, esta chica decía que instantes antes de producirse la explosión, que supuestamente se debió a un fallo eléctrico que fue la que causó, dijo que se fue la luz del edificio. O sea, Ah, poco antes de la explosión, se junta todo. Se acumula el sí, gas, se va la luz y produce un chispazo y todo explota. Es que exacto. esto me suena ya, Eh, es una especie de Disneylandia esto ya. Y además ella también dice, la chica, que normalmente, no sé qué información tendrá ella, pero supongo que si vive y trabaja allí Mm, tendrá más información que nosotros, que las ambulancias sin llegar al centro de Pemex pues podrían tardar entre unos 15 y 20 minutos. sí, A los 3 minutos ya llegaban las ambulancias. Incluso antes de que evacuasen el edificio, ya estaban llegando las ambulancias. Todas en fila india, como si supiesen qué iba a pasar. Como si estuviesen en alerta de que algo iba a pasar allí. entiendo. Es Sí, todo muy extraño. eso es muy sospechoso, desde luego. Sí, Estaban todas esperando en la esquina, en la manzana sí, de la esquina, y han dicho, oye, ¿cuándo os han dicho que va a explotar? Ah, ya, pues venga, ir sí. saliendo. Ir Es que saliendo. es muy extraño que antes incluso de que se llegue a evacuar el edificio ya estén los servicios de emergencia Claro. listos, preparados, pertrechados allí. Es muy sospechoso. Pues sí, la verdad es que todo es muy sospechoso. Pero no solo esto, es que es una más.
Hugo. Sabes que si nos ceñimos al 11S, al 11M, al 7J, a la guerra de Irak, a todos los grandes acontecimientos, desde la guerra de Libia, incluso lo que está ocurriendo en Siria, lo que ocurre en Afganistán, lo que ocurre en Pakistán, lo que ocurre en otros países de Sudamérica, nos estamos dando cuenta que al final la teoría de la conspiración es la única que tiene peso, o parece ser que es la que encaja más coherentemente. Sí, si empiezas a sumar un poco todo, pues por ejemplo lo que acabas de decir de la guerra de Irak, ¿quién estaba detrás o quién se benefició de la guerra de Irak? Pues lo que estábamos hablando, Halliburton fue una de las grandes beneficiadas de la guerra de Irak. Y ahora pues también suena el mismo nombre ahí un poco detrás, no sé, parece que todo encaja un poco, ¿no? Sí, está claro, es extrañamente sospechoso. Bueno, pues lo dejamos ahí, que cada uno piense lo que quiera, pero desde luego nuestro personal punto de vista es que esto tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Es otra más de aquellas que nos encontramos constantemente y que obedecen a una agenda que tiene pues un objetivo claro, y es el control total de toda la economía planetaria, que conlleva el control total de la sociedad, de los ciudadanos. ¿Qué somos? Claro, además, lo que tenemos. Si no tenemos y lo que tenemos es propiedad de alguien, ese alguien es el que nos controla. Además, el artículo 27 de la Constitución de México, digamos que prohíbe, entre comillas, cualquier tipo de intervención extranjera en el petróleo y el gas Entonces, ¿qué mejor manera que hacer estos accidentes para justificar que existe una necesidad? Está en juego la vida de las personas. Claro. Decir, ay, mira, vamos a cambiar la Constitución porque nosotros, como somos imposibles de hacerlo bien, tenemos que traer a profesionales norteamericanos o británicos o de otro país, el que sea, para que nos lo hagan bien y ya de paso que se lleven el dinero, que se lleven el petróleo y que se lo lleven todo y que arrasen con todo. No creo que el cuarto productor de petróleo o la cuarta empresa tenga problemas financieros para tener una infraestructura un poco decente. Sí. Bueno, pues nada, después de todo lo que hemos estado contando, que cada uno se haga el retrato robot del suceso, que piense lo que quiera, que quiere creer la versión oficial, pues vale, pues ya está, cada uno que piense lo que quiera. Que quiere creer la versión extraoficial, pues que encaje. Esto es como un puzzle, ¿verdad, Hugo? Te entregan un puzzle y te dicen de 10.000 piezas y te dicen, mira, de este puzzle va a salir la foto de un atardecer en el Pacífico. Y según vas haciendo el puzzle, empiezas a ver iceberg, empiezas a ver esquimales, empiezas a ver otras cosas y dices, joder, aquí hay algo que no encaja. Pues esto es lo mismo. Empiezas a montar ese puzzle que te dan y no te está saliendo una playa del Pacífico, te están saliendo hasta osos polares. Sí, y las piezas encajan perfectamente. Ese es ese es el problema. Bueno, pues nada, Hugo, un placer de hablar contigo y decir que vas a colgar un post en Mundo Desconocido donde vas a hablar de todo esto de manera más detallada, ¿no es cierto? Sí, tenía preparado un pequeño artículo al respecto, pero sí, lo colgaré. Me imagino que lo colgaré dando un poco más de datos al respecto, sí. Perfecto. Muy bien, Hugo, muchas gracias por todo y gracias porque haya gente como tú que todavía duda de esas versiones oficiales y que intenta tirar un poquito más de la cuerda para ver qué es lo que está ocurriendo detrás. Lo dicho, Hugo, un placer estar contigo y nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo o artículo. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, José Luis.